plática el día de hoy. Hechos capítulo 9, versículo 10 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a iniciar con el versículo 8 que vimos la semana pasada. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Uno de los relatos maravillosos que nos enseña el libro de los Hechos es la vida de este hombre Saulo y cómo él se convierte al evangelio, cómo él recibe un llamado directo del Señor Jesucristo al ser antes él un perseguidor muy feroz de la iglesia. Una persona que perseguía, que encarcelaba, que mataba a los creyentes. Y la semana pasada nos quedamos en que él se encuentra con el Señor y en el camino, al aparecerse el Señor a él, lo tira prácticamente al suelo, le dice que por qué lo persigue, que él es el Señor al que está persiguiendo, que es duro dar cosas contra el aguijón, ¿recuerdan? Es decir, es duro ponerte en contra del Señor, porque sabemos tú y yo que él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no hay nada que se pueda oponer a él. Entonces le dice de esta manera y nos quedamos ahí. Entonces aquí va a surgir un personaje del que ya mencionamos también hace 2 semanas, que es Ananías. Versículo 10, el versículo 10 dice de la siguiente manera. Dice así, muy bien, dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. Ananías, nos vamos a dar cuenta que a diferencia de Felipe, a diferencia de Esteban, a diferencia de Pedro, a diferencia de los discípulos o apóstoles que ya estaban trabajando en ese tiempo para la obra del Señor, Ananías era un cristiano, vamos a decirlo de esta manera, común. Era un discípulo, un seguidor de Jesús. Hace algunos, creo que antier, si no me equivoco, Alex y su equipo estaban preguntando para los programas de televisión qué es ser cristiano, si no me equivoco, ¿verdad, Alex? Y ser cristiano es ser discípulo de Cristo, es seguir a Cristo. Entonces Ananías era esto, un seguidor de Jesús, pero no tenía una función tan especial o tan peculiar como la que había tenido Felipe o como la que había tenido Esteban, de ser un diácono, uno de los 7, o ser uno de los discípulos cercanos al Señor, ahora apóstoles, como en el caso de Pedro y Juan en su momento, mencionados aquí también. Era un creyente común como tú y yo. Y desde aquí yo quiero que tú y yo nos podamos identificar con eso, que podamos darnos cuenta que tú y yo somos creyentes comunes, amén. No por eso menos importantes o más importantes, pero somos comunes, que tenemos una vida normal, que trabajamos, tenemos una familia, tenemos hobbies, actividades, etcétera. No estamos quizás al 100% en la obra, pero somos creyentes comunes, lo podemos decir así. Lo que te quiero decir entonces es que así como al Señor le habla a Ananías, el Señor te puede hablar a ti y me puede hablar a mí. ¿Estás de acuerdo? Eso lo va a hacer. El Señor nos puede hablar en cualquier momento y encomendarnos algo. Y entonces lo llama y le dice: Ananías. Y la respuesta de Ananías en ese momento fue positiva. Él dice: sí, Señor, respondió. Hasta ese momento en su llamado todo va bien. ¿Estamos aquí? Todo va bien en el llamado del Señor. No sé si alguna vez a ti el Señor te haya llamado o haya puesto en tu corazón algo que Él quiere que tú hagas. Y si lo ha hecho, ¿cómo has respondido al Señor? Vamos al versículo 11, a la siguiente, por favor. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. En el momento en el que el Señor te llama, Él te va a dar instrucciones precisas. Él te va a decir de una forma muy exacta qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y a mí me encanta la manera en que el Señor se dirige aquí a Ananías y le dice el nombre de la calle donde tiene que ir, el nombre de la persona dueña de la casa donde va a llegar. Le está diciendo también el nombre de por quién va a orar y le está diciendo lo que está haciendo en ese momento ese hombre. Y para mí eso es impactante. Y lo que me hace pensar esto es que el Señor conoce el contexto y ambiente de tu llamado. Cuando el Señor te llama a hacer algo, Él de antemano ya sabe a dónde te está enviando. Ahorita estábamos escuchando a Charito mencionándonos estos testimonios preciosos que yo los veo sobrenaturales de la obra de Dios, amén.
Cuando el Señor llamó a Charito, el Señor ya sabía a dónde le iba a llevar. El Señor ya sabía el contexto de lo que iba a vivir, las personas que iba a conocer. El Señor sabía que se iba a encontrar con esta señorita donde la conversación iba a ser solamente sonrisas, pero que iba a abrir las puertas de su aldea para que pudiera compartir el evangelio. El Señor ya lo sabía. El Señor conoce el contexto de a lo que te está llamando. Y aquí el saber esto nos debe de dar confianza en que el llamado que el Señor tiene para nosotros es algo que va a estar protegido por Él, cuidado por Él. Y tú debes de entonces tener la confianza de ir adelante. Hasta aquí, yo quiero preguntarte, ¿cuántos de aquí, de alguna manera u otra, porque a veces puede ser el simple hecho de que el Señor te diga, ve y compártele al señor de la tienda? A mí me pasó algo, me ha pasado cosas curiosas, y de hecho es algo que no he hecho, aquí está Azu que lo sabe. Pero por ejemplo, la otra vez fuimos a comprar unas pinturas a un lugar cerca de la casa. Y el dueño de ahí, de repente salió la conversación acerca de las escrituras y yo le dije, oye, ¿puedo regresar contigo para seguir hablando de la Biblia? ¿Cómo ves? ¿Te parece bien? Y él me dice, todo lo que tenga que ver con la Biblia, yo aquí te espero, me dice. Y entonces ha pasado el tiempo y no he ido, pero fíjate bien, qué curioso. Ha habido veces que hemos ido en el carro y se nos atraviesa en una bicicleta el señor de ahí de las pinturas. Y luego vamos a otro lado y de repente aparece también el Señor de estas pinturas, ¿verdad? ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Ve, acuérdate, ve, ¿verdad? Y de esa manera el Señor nos habla. Pero entonces aquí tenemos que ver que el llamado que Dios te dé a ti, ¿cómo estás respondiendo? Y por eso mi pregunta a ti ahora es, si el Señor te ha hecho un llamado, ¿cómo estás respondiendo? Y entonces dice enseguida el versículo 12, dice así. Le he mostrado en visión, es decir, le dice a Ananías que a Saulo en ese momento le ha mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Es decir, ya le está diciendo también en ese momento a Saulo lo que va a pasar y quién va a llegar. ¿Te das cuenta qué preciso es el Señor? ¿Te das cuenta qué exacto es Él? ¿Cuánto orden sigue el Señor? El Señor que te llama es un Dios de orden. Entonces, aquí el Señor le está dando también una visión a Saulo de Tarso de algo que tenía que suceder por voluntad del Señor. El Señor le está avisando a Saulo, va a venir Ananías a orar por ti. Va a orar por ti para que recobres la vista. Y aquí hay algo muy interesante, y es lo siguiente: siempre que Dios te llame, hermano y hermana, el Señor te va a llamar a que hagas obras buenas para Él. Y viene a mi mente Efesios capítulo 2, versículo 10, te lo voy a leer. Dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si tú tienes un llamado para el Señor ha preparado obras buenas que tú tienes que hacer. Hay cosas que tú tienes que hacer, no lo dudes. Si Dios te está llamando, responde al llamado, porque Dios ha preparado un contexto, ha preparado un escenario, ha preparado personas, lugares, ha preparado recursos para que tú cumplas el llamado que Él te da. ¿Cuántos quieren responder que sí al llamado? Yo espero que así sea, porque es el mejor llamado que podemos tener. Sin embargo, en el versículo 13 sucede algo que nos ha pasado a todos nosotros. ¿Estamos listos? Dice, pero Señor. Por eso el título de esta predicación es, ¿verdad? ¿Estás seguro, Señor? Porque a veces tenemos llamados del Señor y nosotros, por las circunstancias que vemos, por nuestra falta de fe, de crecimiento en el Señor, nos damos todavía el lujo de decir, Señor, ¿estás seguro? Eso que me estás pidiendo, Señor, piénsalo bien. Nos atrevemos a decirle al creador del universo, al que sustenta todo lo que hay, nos atrevemos a dudar de Él y de su llamado. Y entonces dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Y en el versículo 14 dice así, además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ananías está ante el llamado del Señor y está escuchando la voz directa del Señor siendo un creyente común,
está escuchando las instrucciones precisas de Dios de lo que debes de hacer, pero se atreve en ese momento a ver también el contexto que tiene aquí abajo. Y el contexto que tiene aquí abajo le hace dudar del llamado que viene de lo alto. ¿Te das cuenta? Dios, que ve todas las cosas por encima, te está diciendo que hagas algo, te está llamando a servirle, te está llamando a que cumplas una misión, pero tú y yo nos distraemos en el contexto que tenemos aquí abajo. Hay algo que me encanta del libro de Eclesiastés, y es que hace la división muy clara. Constantemente utiliza la frase debajo del cielo, debajo del sol. ¿Cuántos recordamos eso? Porque debajo del sol se refiere a esas cosas mundanas en el sentido de lo material que tú y yo vivimos y a las que estamos expuestos día a día. Y hace la separación de lo que está por encima del sol o del cielo, hablando de la autoridad y de la soberanía de Dios. Y eso es muy importante entenderlo en el libro de Eclesiastés, porque te maneja dos contextos. Uno basado, fundamentado en la filosofía humana, y otro fundamentado en la sabiduría sobrenatural de Dios. Y aquí lo que está pasando con Ananías es eso. Ananías está escuchando lo que está por encima del sol, con un llamado directo de Dios, pero se está distrayendo con lo que está pasando debajo del sol. ¿Y qué es lo que está viendo él debajo del sol? A un perseguidor de cristianos, a un hombre que está matando cristianos, a un hombre que los llevaba, literalmente los arrastraba en el piso, en el suelo, para llevarlos a la cárcel. Hombres, mujeres, jóvenes y quizás niños también. Él está viendo eso. Pero fíjate qué privilegio tuvo él. Porque el privilegio que tuvo es que Dios mismo en esta visión le está hablando de manera directa, le está diciendo ve y hazlo. Sin embargo, pasa esto, donde él dice, pero Señor, piénsalo. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado y le has dicho, pero Señor? Y yo creo que Dios se queda, pues yo creo que todavía no sabe quién le habla, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos puesto peros? Pero no eres el único, no te sientas mal. Esto ha pasado en la Biblia otras ocasiones. Vamos a la siguiente slide, por favor. Éxodo 40, versículo 10 al 11, nos habla de un personaje precioso, ¿verdad? Y impresionante. Dice la Escritura que no ha habido otro profeta como este, que es Moisés. Y dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de las personas? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y ese es el llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés, de sacar a toda una nación de más de 2 millones de personas en ese momento y darles libertad del pueblo que las tenía cautiva, que era el pueblo egipcio. Sin embargo, Moisés veía lo que estaba aquí abajo. No estaba viendo el llamado arriba todavía, sino que estaba viendo su situación. Cuando Dios te da un llamado, hermano, tú tienes que creerle al Señor por encima de tu situación. Amén. Si Él te está dando un llamado a hacer algo, tienes que creerle por encima de lo que ves aquí abajo, por encima del contexto que pueda estar siendo representado en lo material. Tú tienes que ver y atender el llamado del Señor, que es más alto que eso. Otro ejemplo muy claro también está en Jueces, capítulo 6, versículos 12 al 14, de este hombre llamado Gedeón. Y dice así la Escritura: entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, obviamente, y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Llega el Señor con Gedeón para encomendarle una misión como prácticamente un juez. Y él dice, Señor, pero pues ¿dónde estás? O sea, me estás hablando, sí me estás hablando, pero pues no te vemos, ¿verdad? Y a veces así somos también en la respuesta a nuestro llamado. Y aquí entonces, ante las órdenes generales y particulares de Dios, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Vamos al siguiente slide, por favor. ¿Cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero? Porque tristemente seguimos teniendo peros. Y el Señor nos habla constantemente y nosotros lo que contestamos es,
pero Señor, wow. Y Dios ahí, ¿verdad? Y me encanta el amor y la gracia y paciencia de Dios, porque Él es el que te está hablando, diciendo, hay que hacer esto. Pero Señor, podrías tú decir como Moisés, Señor, es que no tengo facilidad de palabra. Podrías decir como muchos de nosotros, Señor, no tengo tiempo. Podrías decir, Señor, no tengo dinero. Señor, no tengo un diploma teológico. Señor, mi estatus social no me lo permite. Y estamos así, con muchos peros delante del Señor. Piénsalo, que el Espíritu Santo te muestre, te revele cuál es tu pero. ¿Cuál es tu pero? Porque hay un llamado sublime, ante el cual gran parte de la iglesia del Señor muestra peros. El versículo 15 del capítulo 9 de Hechos dice lo siguiente, regresando a la narrativa que llevábamos. El Señor le dijo, ya después de que Ananías, ¿verdad? Dice, pero Señor, y se pone así, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor? Ve, hay una coma, ¿verdad? Si esto lo tradujéramos vernáculamente a nuestro ambiente hidrocálido, diríamos, ve, sabe. Diríamos algo así. Ve. O sea, ya escuché tu pero ve. Y hay algo precioso que sucede aquí. Y lo que pasa es que Dios se toma el tiempo en su paciencia y amor de explicarle a Ananías. Si el Señor fuera un tirano en ese sentido, a lo mejor el Señor diría, ve y órale, y si no, aquí te voy a mandar un rayo y ya, ¿no? Pero se toma el tiempo y dice, ve, porque Él es mi instrumento elegido, hablando de Saulo, para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Qué preciosa es la gracia de Dios, que toma tiempo en ocasiones para explicarnos los por qué. Ahora te voy a decir algo, estoy casi convencido que Dios ya ha tomado tiempo contigo y conmigo para explicarnos por qué. Más de una ocasión, ¿sí o no? Seguramente el Señor te ha dicho, oye, es que quiero que lleves la palabra, ¿verdad? A tal persona, quiero que sirvas en tal área de la iglesia, que respondas a tal llamado. Y tú, pero Señor, pero mira, Señor. Y el Señor te dice, mira, es que yo te voy a usar así y esto y lo otro, y por eso he permitido esto y aquello. Y el Señor te lo muestra. Créeme lo que te lo muestra. Y así en este caso toma este tiempo. Nosotros tenemos un llamado que es el llamado principal y que lo mencionó también Charito hace un momento, de Mateo 28 del 18 al 19 y 20, que dice así, ¿verdad? Sabemos que dice la Escritura que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que hay que aprender del Señor Jesús. Y esto me lleva de manera directa a un versículo que te quiero leer y quiero que pongas atención. No lo tengo en pantalla, quiero que lo atiendas aquí. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 dice así. ¿Por qué es importante que atendamos este llamado? Si tú le preguntaras al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que ir yo y hacer discípulos? ¿Y por qué tengo que enseñarles todo lo que tú has enseñado? Pues que para eso no hay pastores y hay maestros en la iglesia y hay maestros de la escuela dominical, etcétera. ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, el Señor se tomó el tiempo en Romanos para explicártelo y explicármelo. Dice así, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Así de claro es. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿por qué tengo que ir a llevar el evangelio? Bueno, porque si no eres tú, ¿quién? Tienen que escuchar de alguien. Y para eso el Señor te está llamando a ti y me está llamando a mí. Pero ¿cuál es tu pero ante esto que el Señor nos dice? En el versículo 15 en el que estamos, vamos al siguiente slide, hay unos factores que me gustaría que lleváramos con calma. Dice, ve porque Él es mi instrumento elegido. ¿Por qué? Porque va a llevar mensaje a los gentiles. Gracias a eso tú y yo estamos aquí hoy, amén. Fue el apóstol dirigido a los gentiles y a reyes.
Le llevó también el mensaje a autoridades en su momento el apóstol Pablo. Y dice, y al pueblo de Israel. Y aquí hay algo que pongo también subrayado allí, que es, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Esta última parte es una parte como de terror. Déjame te platico por qué. ¿Qué había hecho Saulo antes de ser Pablo? Perseguir y matar creyentes. ¿Tú recuerdas un versículo que dice que la venganza es de quién? Mira, te voy a decir algo y analiza esto. No es que la venganza sea mala, es malo el ejecutor. Por eso tiene que ser un ejecutor justo. Y ese es Dios. Y aquí el Señor obra de una manera impactante. A mí me impresionó esto. Porque lo que está haciendo aquí el Señor es, por un lado, está cobrando un tipo de venganza de los hombres que Él persiguió, de las mujeres que persiguió, de los que llevó a la cárcel, de los que mató. Pero al mismo tiempo, fíjate qué precioso es Él. En su gracia le está trayendo perdón. Lo iba a usar, pero al mismo tiempo decía, pero voy a aprovechar para que sienta un poquito lo que hizo. Qué impactante es eso, ¿verdad? Y esto nos puede sonar también a aquello que llamamos consecuencias. Hermano, de verdad, empezando por mí que estoy aquí, tomemos con mucha seriedad el pecado, porque el pecado trae consecuencias y la venganza es del Señor. Y Él como juez justo va a obrar justamente. Y sí, como a ti y a mí nos va a dar redención y perdón, pero quizás muchas de las consecuencias las tengamos que afrontar y vivir y sean muy caras, como le pasó a Pablo. En una de las ocasiones Pablo fue apedreado de tal manera que lo dieron por muerto, imagínate, al grado que sufrió. Él hablaba del aguijón, del cual muchos teólogos dicen que se refería a los recuerdos que él tenía de las persecuciones y del daño que le hizo a la iglesia y que eso lo perseguían día y noche. Qué situación tan complicada vivió. Pero él siempre se fundamentó en la gracia del Señor y siguió adelante. También ponte a pensar en esto. Pablo no tomó una posición así de, ay, pues, Señor, pues ya no puedo. ¿Verdad que no? Tú veías a Pablo en la cárcel escribiéndole a las iglesias. Tú veías a Pablo en las cárceles cantándole al Señor. Él sabía lo que estaba pagando, pero también sabía la gracia que estaba recibiendo del Señor. Amén. Y estaba caminando de esa manera. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. De esta manera podemos decir, para ir entrando a la recta final, que Pablo fue un instrumento elegido y en preparación. Fíjate muy bien, y esto le pido al Señor que toque tu corazón. Yo sé que lo va a hacer. Elegido en preparación inconsciente y conscientemente. Repite después de mí, inconscientemente. Ahora repite después de mí, conscientemente. Y ahorita vas a ver por qué. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16 dice así: pero aún antes de que yo naciera, aquí está hablando ¿quién? Pablo, ¿verdad? Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, sé que perseguí cristianos. Sí, sé que hice esto, que estuvo mal. Pero aún antes de todo eso, el Señor ya me había elegido. Eso es impactante. Es decir, de manera inconsciente, él no lo sabía, pero Dios ya tenía sus ojos puestos en él. ¿No te alegra pensar que Dios ya tenía sus ojos puestos en ti? Eso debería de hacernos dar saltos de alegría. Pensar, Señor, antes de que el mundo fuese hecho, tú ya pensabas en mí. Gloria a Dios. De manera inconsciente, Pablo, aún en su vida antes de encontrarse con el Señor Jesús, fue preparado. Y podemos verlo en los siguientes puntos. Nacido en Tarso, la ciudad universitaria, según el geógrafo Estrabón. El que Pablo naciera en esta ciudad, que la mencionamos la semana pasada, que era una ciudad que culturalmente y educativamente tenía un nivel más alto que ni Atenas en Grecia y Alejandría en Egipto. No por nada nació ahí. Dios sabía dónde estaba poniendo a Pablo. Lo estaba preparando. También él tenía la facilidad que era un ciudadano romano. Al ser un ciudadano romano, él podía moverse por muchos lados sin ningún problema.
Hace un momento platicaba con Charito y me platicaba de la cuestión de los pasaportes. Qué importante las visas y los pasaportes para poderte mover, ¿no? O qué importante también la cuestión empresarial de muchos misioneros. En este caso Charito, ella siendo instructora de fútbol soccer, ella tiene la oportunidad de irse así a países donde está prohibido que entre el evangelio, ¿no? Ella no llega diciendo yo soy una misionera y aquí vengo, ¿no? Ella llega mencionando que va a hacer algo que es cierto, entrenar un equipo de fútbol, y ahí va a aprovechar ella, eso no se los dice, pero va a aprovechar para darles el evangelio. Esa es la manera. Algo así pasaba con Pablo. También no era casualidad que él tuviera una herencia judía. Recuerden que sus padres en algún momento, antes de que más o menos entre los 12 y 15 años, lo mandan ya directamente a Jerusalén a aprender por uno de los rabís más famosos de ese tiempo, que era Gamaliel, preparado por Gamaliel. Y eso nos lleva al siguiente punto, donde nos damos cuenta, según algunos historiadores, que a los 21 años él ya contaba con 2 doctorados prácticamente. Ese era su nivel de preparación. Todo esto era inconsciente. En ese momento, Saulo de Tarso todavía no sabía que iba a ser un instrumento elegido de Dios para llevar el mensaje a los gentiles, para llevar el mensaje a reyes y para llevar el mensaje aún a los de Jerusalén. Y no terminando ahí también, él aprendió un oficio. Se decía en la tradición judía que aparte de tener conocimientos de la Torá, era muy importante que tu padre también te heredara un oficio. Y él lo aprendió. La escritura nos enseña, ¿verdad?, que él preparaba o hacía tiendas. Eso me encanta. De hecho, te voy a ser muy honesto en algo. Me encanta a mí, la verdad, los perfiles que pueden servir al Señor de manera bivocacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes servir al Señor y seguir con tu profesión, porque el Señor lo va a usar. El Señor va a usar tu profesión. Si tú eres un maestro, un doctor, un abogado, un psicólogo, lo que tú seas y estás en Cristo, Dios va a usar eso. Él te ha permitido que incluso tal vez de manera inconsciente tú puedas estudiar eso para servirle. Yo recuerdo en lo personal, cuando estaba pensando en estudiar mi carrera universitaria, y estaba la carrera de enseñanza del inglés en ese tiempo. Y me acuerdo que mi hermana Elizabeth en algún momento quiso entrar a esa carrera. Y yo recuerdo que yo le echaba carrilla a Eli. Le decía, no, estás queriendo estudiar la carrera más chafa de la universidad. Y de repente ahí terminé yo. Estudiando la carrera más chafa de la universidad, ¿no? Bueno, ese pensaba, ¿verdad? Si me escuchan ahorita los teachers, espero que no se enojen. Pero por algo el Señor, cuando yo estudié ahí, yo me di cuenta, para esto yo oré al Señor en ese tiempo y le dije, Señor, ¿qué quieres que estudie? Y el Señor me mostró eso. Y eso en lo personal me ayudó mucho para poder servir al Señor hasta la fecha. Fue una base. El Señor usa todas esas cosas. Si tú has estudiado alguna cosa en particular, es porque Dios quería que estudiaras eso y le sirvieras. Entonces el tener un oficio era algo también que de manera inconsciente Dios está usando. Pero también está la preparación consciente cuando Él ya viene a Cristo. Y esa esa preparación viene desde la aparición del Señor Jesús. Esa preparación consciente. Vamos a la siguiente slide, por favor. Donde nos muestra primero cómo el Señor se presenta ante Él. Más adelante vemos la predicación que Él va a ejercer. Lo vamos a ver en las siguientes semanas ya ahí en Damasco. Vamos a darnos cuenta también cómo su salida de preparación por 3 años en Arabia fue muy importante, según lo que menciona Gálatas 1, 17 al 18. También el tiempo de preparación que tuvo en soledad, le costó varios años. Algunos dicen que fueron de 10 a 11 años en que los cristianos realmente le tuvieran confianza. También tuvo la oportunidad de conocer a Pedro y convivió con él de manera intensiva, por lo menos por 15 días. Es decir, ya después fue una preparación consciente al llamado. ¿Qué quiere decir esto? El Señor a lo largo de tu vida te ha preparado de manera inconsciente y de manera consciente. Si tú tienes un llamado en el Señor, lo que has podido aprender no es casualidad que lo hayas podido aprender. Dios lo quiere usar. Amén. Pero aquí la pregunta que te vuelvo a hacer, porque es el eje central de esta plática, es ¿cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero? ¿Qué te ha detenido a poder servir al Señor? Dios usa, por lo tanto, el tiempo para prepararnos. Vamos a la siguiente slide. En el caso de Moisés, fueron 40 años en el desierto cuidando ovejas para prepararlo.
40 años cuidando ovejas. En el caso de David, primero fue un pastor de ovejas, después también fue preparado huyendo de Saúl por los desiertos. En las cuevas de Judea estuvo huyendo por 13 años antes de convertirse en rey. Todo eso lo preparó para tener el carácter que necesitaría para gobernar el pueblo de Israel en su momento más bello y más fuerte. José, preparado en la cárcel de Egipto antes de llegar a ser la mano derecha de Faraón. José es impactante al estar en la cárcel y aún estando en la cárcel acercarse a las personas en necesidad, como en el caso del panadero y del copero, y decirles: ¿por qué está su rostro triste? ¿Qué necesitan? ¿Cómo los puedo ayudar? Vemos a Dios preparando. Elías, con la única compañía de unos cuervos que le alimentaban, y luego en casa de una viuda en Serepta de Sidón, siendo preparado. Juan el Bautista, que vivió en lugares desiertos hasta que se manifestó a Israel. Piensa en lo que Dios te ha permitido que pases. Piensa en aquellas cosas en las que Dios te ha permitido que tú puedas prepararte, pero también en aquellas experiencias que quizás han sido difíciles en tu vida, pero que a final de cuentas, por la gracia de Dios, has salido adelante. Amén. Todo eso el Señor lo va a usar y lo ha predestinado para que en su momento tú le sirvas con esas buenas obras que Él ha preparado. ¿Estás listo? El Señor quiere usarte. Y todo lo que has pasado, por donde hayas pisado, el Señor lo ha dispuesto para usarte en su momento. Y debes de creerle al Señor de esa manera. Regresamos al versículo 17 del capítulo 9 de Hechos. Ya después de que Dios le explicó todo, entonces Ananías hizo algo muy inteligente. ¿Qué fue lo que hizo? Dice: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow, eso debió de haber sido impactante. Y fue y entonces lo hizo. Versículo 18. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, casi como se acuerdan del etíope, ¿verdad? Después comió algo y recuperó las fuerzas. Quiero decirte 6 puntos de manera bien breve, en los cuales el Señor tiene que ver mucho con tu llamado. ¿Estás listo para esto? Pon mucha atención. El llamado que Dios tiene para tu vida tiene que ver con que otros, número 1, sean salvos. Dios no te está llamando, porque a veces confundimos esto, de manera principal, para que vayas y ores por los enfermos, para que eches fuera demonios o cosas sobrenaturales que Dios puede hacer en su soberanía. Principalmente Dios te está llamando para que otros sean salvos. Ese es el punto número 1. Es para que ellos, al igual que sucedió con Saulo, puedan ver el camino a seguir. Hay gente que está preguntándose: ¿qué debo de hacer con mi vida? Necesitan ver al Señor, necesitan ver y escuchar la buena noticia para tener en claro el camino que deben de seguir. Eso fue lo que pasó en ese momento con Saulo. Punto 3. Sí. ¿Puedo usar este? Sí. Punto 3, muy importante. Me quedé en el 2 ya se los comenté. Voy a repetirlos. El número 1. El número 1 es que otros sean salvos. Amén. El Señor te llama para que otros sean salvos. Punto número 2. Que puedan ver el camino a seguir. Porque tú puedes ser salvo. Incluso fíjate muy bien. A lo mejor eso es lo que tú estás viviendo hoy. A lo mejor eres salvo, pero todavía no has visto con claridad por qué camino Dios te quiere llevar. Amén. A Charito Dios le demostró que son las misiones,
pero a lo mejor el camino que Dios tiene para ti es otro, pero no lo ves todavía. Número 3, que se levanten para tomar el llamado, porque ese es otro nivel también. Una cosa es que seas salvo y otra cosa es que tú veas hacia dónde te quiere llevar el Señor, y otra cosa muy diferente es que seas obediente y lo hagas. Amén. Sí entendemos eso. Muy diferente. A lo mejor aquí hay gente que tiene años con un llamado de Dios y no ha sido obediente en levantarse y tomar el llamado. Ese es el número 3. El número 4 dice así: que sean bautizados. ¿Y esto qué quiere decir? Que mueran a sí mismos naciendo de nuevo. El responder a un llamado, hermano, es renunciar a ti. Te lo voy a repetir. El responder a un llamado es renunciar a los sueños mundanos que puedas tener. Así es. Porque a lo mejor tú estás anhelando el éxito que el mundo te ofrece, estás anhelando la fama que el mundo te ofrece, pero hay un llamado claro del Señor al cual no has querido atender porque tú quieres alcanzar tus propios éxitos. Entonces el bautismo tiene que ver con eso. Al bautizar dejas tu yo atrás, mueres a él y naces como de nuevo. Número 5, es importante que puedas reconfortar a aquellos llamados para que tengan fuerzas para la obra. ¿Qué pasó aquí con Saulo? Dice que comió y recuperó fuerzas. A mí me encanta esa metáfora, que no es tan metáfora, es muy real, que usa mucho la Biblia acerca de los alimentos. Te puedes encontrar casos como el de Elías, por ejemplo, que estaba desfallecido en su corazón, y dice la palabra que cuando comió, dice que recobró la vida. Algo así le pasó también a Saulo. Y tú y yo, cuando vamos con otros y los animamos a servir, les estamos ayudando a que también recuperen las fuerzas para la obra. Y el punto número 6, que es muy claro y que incluye todo lo que te mencioné, tiene que ver con el evangelismo y el discipulado. Saulo recobró fuerzas porque se iba a encargar de esto, de llevar el mensaje de las buenas nuevas, de la buena noticia, y de discipular. Si te das cuenta, Pablo no fue un hombre que solamente fue y llevó el mensaje, sino que fue un hombre que estuvo al pendiente de las ciudades y de las iglesias que se levantaron. ¿Tú recuerdas eso? Tan al pendiente que incluso, como los corintios, se acercaba a iglesias que ni lo querían, que lo odiaban, y él tenía el amor y el cuidado para estar con ellos y atenderlos. Eso es discipular y evangelizar. De hecho, la Biblia nos habla de llevar el mensaje de las buenas noticias, pero el llamado de Mateo 18 es de hacer discípulos. Discípulos. Y a veces el hacer discípulos te puede llevar toda tu vida con una sola persona. ¿Estás preparado para eso? Ese es el llamado que Dios tiene para ti. Pero aquí la pregunta que quiero reiterarte es: ¿cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres tan bueno que nos sigues hablando constantemente. No te cansas de hablarnos, Señor. Así de grande es su misericordia, Señor. Y el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, seguramente tú nos has hecho darnos cuenta, concientizar cuáles son los peros que tenemos los que estamos aquí. Al recibir tu llamado, ¿cuál ha sido la excusa que hemos puesto, quizás por días, por meses o hasta por años, y no hemos sido obedientes a responder tu llamado? ¿Cuáles son los peros, Señor? Padre, por favor, perdónanos. Perdónanos. Hermanos, el día de hoy el Señor está trayendo a tu corazón un llamado que Él ha tenido ahí de hace tiempo. Ese es el momento para que te comprometas con el Señor y dejes a un lado el pero y le digas: Señor, heme aquí. Aquí estoy. Envíame, lo voy a hacer. Y que hagas los peros a un lado. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, por favor.
Precioso Espíritu de Dios, habla a cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos a hacer un compromiso contigo, un pacto contigo, Señor, de responder al llamado. Ora al Señor y mientras cantamos al Señor, refuerza ese llamado, ese compromiso con Él. Vamos a adorarle.